Assalamu alaikum warahmatullah, ¿cómo estáis? Bien, alhamdulillah. Me llegan dos mensajes de una hermana y un hermano que voy a leer ahora mismo y después vamos a comentar. Guardan relación con el profeta Mohammed, con Jesús y con la Biblia. El primero dice: en varios vídeos he visto el tema de que el profeta Mohammed aparece mencionado en la Biblia. ¿Podrías hacer alguna explicación respecto a esto? ¿En qué parte se menciona el profeta Mohammed en la Biblia? Y la otra pregunta es: ¿por qué los musulmanes no celebran la última cena como Jesús dijo a sus discípulos, si dicen que ustedes siguen las enseñanzas de él? ¿Por qué no tienen sacramentos si están en la Biblia? Me dicen sus familiares de este hermano, la gente conocida a él, que regresa al cristianismo, en particular a la Iglesia Católica, porque el Corán solo son medias verdades y una distorsión de la palabra de Dios que, según ellos, según los cristianos que están con este hermano, la única palabra auténtica de Dios está en la Biblia. Claro, él dice que él respeta las creencias y que evita discusiones. Muy bien, hermano, mashallah, eso es lo que tiene que hacer el musulmán. Pero que a veces se pone a pensar, si Jesús no murió en la cruz ni resucitó, entonces, según los cristianos, ¿por qué Dios obraba milagros por medio de los apóstoles, según cuenta la Biblia, ya que hablan sobre la muerte y resurrección de Jesús? En el nombre de Jesús hacen milagros. ¿O acaso Dios ampara una mentira que duraría siglos en el mundo cristiano? Bueno, es muy interesante todo lo que planteáis, mashallah, pero vamos a ir por partes. Voy a contestar de una manera muy general, haciendo una pequeña reflexión. No me voy a dedicar a contestar uno por uno las preguntas porque no tienen una contestación satisfactoria, una respuesta que digamos, mira, así queda claro. No. Antes que nada, decir que la mejor opción es coger la Biblia y leerla entera. Muchas veces somos cristianos, somos judíos, pero no la hemos leído entera. Leerla entera y ver o sentir qué es lo que recibimos. Y después agarrar el Corán y leerlo entero para ver qué es lo que nos llega. Esto es lo primero que deberíamos hacer, la gente que está buscando la verdad. Leer una escritura y leer la otra escritura. Si eres una persona que en el fondo de tu corazón necesitas apoyarte en cosas para acceder a ese poder divino, a esa unidad absoluta que representa a Dios, si eres de los que necesitan esos apoyos, de alguna forma te vas a decantar por la Biblia, eso está claro. Si eres una persona que tienes esa capacidad de conectar directamente con el creador de los mundos, con el Señor, el Dios absoluto, te vas a decantar por el Sagrado Corán. Claro, quienes siguen un libro y quienes siguen otro construyen una serie de argumentos que validen esa percepción que tienen, ¿no? Entonces, te lo van a desarrollar de una manera que convence, tanto unos como otros. Es que al final la opción pertenece a uno mismo. Esto está clarísimo. Ojalá, hay gente que te desarrolla y justifica el nazismo de una manera que dices, bueno, no iban tan mal encaminados. Hay gente que te lo desarrolla, o la esclavitud, o una serie de asuntos que dándoles la vuelta, girándolos y argumentándolos de la manera y con las palabras exactas, te puede llegar a convencer. Entonces, si vamos a lo que dicen uno, por ejemplo, aquí, ¿qué versículos mencionan a Mohammed en la Biblia? Claro, los cristianos tienen preparado una serie de argumentos para decirte que el paráclito que anuncia Jesús no se refiere a Mohammed. Los musulmanes te dirán que sí, que paráclito
que no es una palabra esto que no es ni en hebreo ni en arameo, y Jesús tenía que hablar una de estas dos lenguas, o arameo o hebreo, para comunicarse con los suyos. Pero resulta que las escrituras más antiguas que tenemos sobre el Evangelio están en griego, entonces ya no están en su lengua original. Es que es muy difícil todo esto, es muy difícil. Pues los cristianos te dirán que no se refiere a Mohammed, y los musulmanes te dirán que sí. Mira, aquí está el anuncio. Ellos te dirán que Paráclito significa un ser incorpóreo y que está haciendo una mención del Espíritu Santo. Claro, cuando aparece en la Biblia una localización que se llama Parán, los musulmanes te van a decir que en los mapas antiguos Parán es el Valle de la Meca, pero los cristianos te van a decir que no se refiere al Valle de la Meca, que esto está un poco más hacia la izquierda y no es la Meca. Cada uno tiene sus argumentos y, subhanallah, os digo, hermana, hermano, y a todos, lo único que nos queda es leer las dos fuentes y la que más nos toca el corazón, pues encaminarnos por ahí. Hermano, sobre lo que comentas de por qué los musulmanes no celebran la última cena, pues bueno, yo a veces me extraña que no la celebren, porque la mayoría de prácticas de la tradición musulmana están muy relacionadas con el judeocristianismo. De hecho, están prácticamente extraídas de allí. Por eso, también la misma comparativa que hacemos entre Biblia y Corán la podíamos hacer entre la tradición islámica y la propia revelación coránica. También yo recomiendo lo mismo. Lee una, lee todas las contradicciones que existen, los disparates que muchas veces aparecen, pero después agarra el Corán y lee el Corán y elige, porque las dos cosas mezcladas, pues es como mezclar la Biblia con el Corán, es exactamente lo mismo. Se trata de elegir, leer y elegir. No hay otra opción, no hay otra opción. Podéis preguntar 50.000 cosas relacionadas con qué dice la Biblia del Corán y qué dice el Corán de la Biblia, pero cada uno os va a dar sus argumentos. Al final es vuestro corazón, vuestra certeza, la que tiene que tender el puente, hacer una conexión, y es el camino que debéis seguir. No hay otra forma. Lo único, ya os digo, y esto es una realidad, es que la Biblia no está en su lenguaje original, y esto ya nos dificulta muchísimo cualquier tipo de búsqueda. El Corán sí se ha mantenido en su lengua original. ¿Que a veces en el Corán aparecen cosas que se citan en la Biblia? Sí. Lo que coincide del Corán con la Biblia, teóricamente, desde la perspectiva islámica, es lo que queda de auténtico en el libro de la Biblia. O sea, lo que coincide, si una cosa en el Corán coincide con otra en la Biblia, según la perspectiva islámica, eso es cierto. O sea, ahí se ha conservado una verdad en la Biblia. Lo que no coincide entre el Corán y la Biblia, según la perspectiva islámica, entonces no es cierto. Es un añadido que han hecho los sabios del judaísmo y del cristianismo. Entonces, no hay nada más. Ya os podéis hacer preguntas, os podéis que si Jesús murió en la cruz, que si no, el Corán dice que no murió en la cruz. Que si se hacen milagros en el nombre de Dios, en el Corán no aparece la mención de milagros. Incluso los profetas no pueden hacer milagros. ¿Qué queréis que os diga? O prestamos atención a lo que dice la Biblia, o prestamos atención a lo que dicen las tradiciones, o prestamos atención a lo que dice el Corán. Querer mezclar las tres fuentes, os vais a hacer un pitote. Es imposible, es imposible. Leer y escuchar y hacer caso a vuestro corazón. Barakallahu fik, bendiciones y assalamu alaikum wa rahmatullah.